Por aquí hay ascendentes. Y vamos a ver el eclipse para Cáncer, ¿dónde le corresponde a Cáncer tener un eclipse? Este eclipse del próximo fin de semana. Bueno, este eclipse le corresponde a Cáncer en la casa 3. Entonces, ascendentes allí, soles, casa 3. Se eclipsa los temas de mente, situaciones, documentos, papeles. Se eclipsa la situación más fulminante que puede tener un cangrejo, que es la forma de pensar. Entonces, Cáncer va a estar mucho más analítico. El eclipse también le va a permitir eclipsar quizás y soltar tanto control que pueda llegar a tener. De por sí, Cáncer es un signo que de entrada ya maneja cierto control y cierta seguridad. Necesito tener o necesito estar seguro, segura para poder avanzar. Eso es algo que dice Cáncer. Un eclipse en la casa 3 es la invitación a pensar distinto y sobre todo pensar en pro de que sí es importante tener una agenda, pero también cabe aclarar que los patrocinadores en este caso les está hablando para Cáncer, que hay temas inevitables y hay cambios que no se van a poder contener, sobre todo con los cercanos, sobre todo con vecinos, sobre todo con desplazamientos cortos, sobre todo con hermanos, ¿por qué no decirlo? Si eres ascendente en Cáncer o zona Cáncer, pues la invitación es esa, que el eclipse dé un tinte para que ustedes puedan soltar cosas nuevas, distintas y aferrarse a lo que quizás se han venido aferrando. Cáncer es un signo que tiende mucho a aferrarse a veces a una idea, ¿sí? Esto les va a permitir ver la vida con otros ojos, literal en la casa 3, fijar toda la energía y toda la capacidad que ustedes tienen en otras cosas que a lo mejor le pueden sacar más provecho y no tanto estar agarrados de ahí, de lo mismo. También es un eclipse que invita a ocuparse de temas de documentos, ocuparse de temas, quizás papeles que sean importantes. Los eclipses también en la 3 dejan en evidencia que se requiere algo o que hay un faltante que no se le ha sacado provecho en la zona Cáncer. Si tienes allí en la 3 algún planeta, por ejemplo, pues es muy protagónico para Cáncer porque su planeta regente es la Luna. Cuando la Luna se eclipsa en la 3, también es otra vista, otra mirada más optimista quizás, aprender a ver el vaso medio lleno. Quizás la exigencia que pueda tener Virgo en la 3 es la planeación. Mercurio también es el signo que rige la 3 y ahora ofrece unas líneas diferentes, más fluidas, más a través de abandonar o soltar un poco la idea de que todo tiene que salirme como yo lo estaba pensando, típico de Cáncer con el eclipse en la casa 3. Muchos planes de casa 3 se van a cambiar, se van a transformar para una mejora. Entonces la invitación es como tomar los nuevos cambios que van a venir para Cáncer, porque en la 3 hacemos planes. ¿Qué has venido planeando con mucha seguridad y con mucha estrategia, Cáncer? Porque ahí en la casa 3 es donde está diciendo la mitad se va a cambiar, la mitad se va a eclipsar. Algunas cosas que a lo mejor tú tenías pensado, Cáncer, pensado de casa 3, que iban a pasar más adelante o que iban a ocurrir después o etcétera, pueden acelerarse o también con Saturno, en la línea donde se encuentra Saturno, pueden demorarse, retroceder un poco. Saturno está en un efecto que también alentece los procesos de los eclipses. Puede acelerarlo más de lo que yo me lo esperaba o viceversa. Entonces, estar como muy abiertos a las oportunidades de cambio es lo que está pidiendo y aprovechar el momento de rapidez para tener mejor ventana de oportunidad para Cáncer. Es algo que yo no le llamaría ni bueno ni malo, solo que en este caso Saturno cuando se opone a la Luna o en una carta o en estos puntos de finales, sí los lleva a ser muy analíticos, sobre todo, más de lo normal. Entonces Cáncer también va a tener unos temas de estar como mal viajando, se puede ser, y estar demasiado pensativo en cosas del ayer, en cosas típicas de Piscis que ya pasaron hace rato. También es una invitación a generar, si de pronto ustedes se sienten abrumados con algo, eres de ascendente Cáncer o Sol Cáncer y te sientes abrumado con mucha carga mental,
pues también es bueno un descanso, una retirada. La casa 3 también pide como alejarse un poco. La casa 3 pide, ahorita hay múltiples herramientas, inteligencia emocional, programación neurolingüística, averiguar más de técnicas de emociones. Casa 3, cómo puedo llegar a tener más tranquilidad? Quizás Urano desde ahí también les está dando la clave que la mejor manera de trabajar el sistema nervioso es a través del proceso mental. Entonces ahí es donde pueden encontrar mucho resultado, ¿no? Que les beneficie. Me favorece a mí Aries, dice por acá, amén. María, un abrazo para María. Suárez también está, que le venga todo, un abrazo. Lucrecia, Encia, labor, veo más cerca, muy bien. Patricia, muy buenos días. Analíticos, aquí en YouTube, maestro, empecé a seguirlo hace poco, soy nueva en su canal. Un abrazo para todas las personas que se han inscrito a YouTube, que se han suscrito al canal. Siempre hacemos contenido y en este caso estamos hablando del eclipse, mensajes para cada uno de los signos del eclipse que vamos a estar viniendo, eclipse de sol que vamos a tener el próximo fin de semana y quise compartir con ustedes hoy un mensaje para cada uno de los signos. Recuerden que pueden empezar viendo ascendente y dejar de últimas el signo sol como complemento, pero enfocarse más en el signo ascendente. Recordarles que vamos a tener clase ahora, vamos a tener en una hora, vamos a tener clase para los de membresía. Los que quieran pueden adquirir la membresía y pueden empezar a tener la clase a partir de hoy. Vamos a estar hablando de asteroides transneptunianos en la clase de astrología. Bienvenidos para que se puedan suscribir a los que están en Instagram, los que están en TikTok, en Facebook. Pueden adquirir la membresía a través de la escuela y ustedes encuentran los links para que puedan adquirir la membresía y no solamente a la clase de hoy, sino la clase de los miércoles también y la clase de la meditación los lunes. Es decir, que la membresía incluye 3 actividades. Clase de astrología sábado cada 15 días, que va a ser la de hoy, empezando con la de hoy. Empezamos también meditación, los lunes meditamos en la noche y los días miércoles psicología del tarot en la noche también. Adquiriendo la membresía tienes acceso a todas esas clases al mes, entonces es provechoso para que lo puedan tener en cuenta. Vamos con Leo.